cuestionamientos al sistema de votación, autocríticas y disputas entre los constituyentes marcaron la nueva sesión de la Convención Constitucional. Cómo ordenar los debates que tanta polémica han generado fue una de las prioridades en la jornada que debutó la nueva secretaria ejecutiva de la instancia, Catalina Parot, cuyo nombramiento no fue bien recibido por todos. La Convención volverá a sesionar la próxima semana. Analizamos esta primera semana de funcionamiento de la Convención Constitucional y lo que se viene para ello. Estamos con Tomás Jordán, investigador del Observatorio Nueva Constitución. Tomás, muy buenos días. Gracias por estar acá en La Mañana Informativa. Hola, buenos días, Mariam. Muy bien. Tomás, primera semana entonces de instalación de la convención. Vimos bastantes hitos de esta semana que los vamos a ir detallando, pero quiero preguntarte cuál fue tu opinión, qué fue lo que viste en estas primeras sesiones, dos sesiones ya que se realizaron de la Convención Constitucional. A ver, dos cuestiones. Una muy importante, que la convención se instala respetando las reglas del juego. Me parece que eso es muy importante. Se instala el domingo, respetando el decreto del presidente, después se elige su presidente y vicepresidente, respetando los quórums de la propia Constitución, y inicia su trabajo a partir de estos últimos 2 días en un asunto que para algún sector de la convención era sensible y por lo tanto trabaja con torno a una tabla que ellos mismos se van fijando. Por lo tanto podemos decir que está instalada la convención independiente de nuestras opiniones personales sobre el asunto de fondo. Vimos varios traspiés ahí en esta primera semana que, claro, son propios de una instalación. Pero empecemos por lo que sucedió el primer día, donde se había llamado a sesionar por parte de la presidenta Elisa Loncón el día lunes, ¿no es cierto? Y finalmente no se pudo realizar. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo viste? Porque finalmente, claro, los constituyentes decían el Ejecutivo tuvo varios meses para poder adelantar lo que se venía. Nosotros como convención tampoco teníamos las reglas, todavía no están las reglas para poder realizar este tipo de problemas técnicos que hubo, ¿no es cierto?, para poder solucionarlos. ¿Cómo viste que finalmente la convención tuvo que retrasar su primera sesión varios días porque no estaban las condiciones mínimas, decían ellos, para poder juntarse, para poder reunirse, para poder entablar una conversación respecto de los temas que querían tratar? Sí, eso es bien incomprensible, la verdad, porque que un órgano que todos sabemos que va a empezar a sesionar en tal fecha que además fijó el propio presidente de la República, que no haya tenido las condiciones mínimas salvo el día 1, porque ya el día 2 no se podían instalar a trabajar, es bien incomprensible y una falta muy grave, creo yo, por parte del gobierno. No sé si es un problema meramente administrativo o era un problema de negligencia de la comisión encargada, pero lo claro está que perjudicó, porque por las consecuencias me parece la gravedad. No solamente el hecho de no poder empezar el trabajo, sino que la propia convención se vio en una situación expuesta hacia la ciudadanía, como que no podían o no querían trabajar básicamente porque no había las condiciones para ello. Me parece que eso es muy delicado. Y al mismo tiempo también ha pasado después de eso que se hace necesario más que nunca, por la propia dinámica que se genera en la convención, dictar un reglamento lo antes posible para que las formalidades y los procedimientos, que son muy importantes para un órgano colegiado muy diverso, estén operando lo antes posible. Me parece que eso es una urgencia que ojalá la presidenta y el vicepresidente puedan resolver a la brevedad, porque si uno ve la sesión 1 y la sesión 2, el día 1 y 2, hubo mucho problema con la tabla, con las votaciones, como que se anuló una votación, se tuvo que volver, se amplió la mesa, no sabiendo que otros que se iba a ampliar. Y eso en los órganos estatales son muy formales, necesitan reglas porque en el fondo permite resolver las controversias entre ellos. Entonces, hoy día estamos operando más por una cuestión de facto que por una norma reglamentaria. Y aquí voy a decir una cosa muy jurídica, pero espero que se entienda, la legitimidad está dada porque existen reglas que se respetan, no solamente por la mera voluntad y buena fe de sus actores. Claro, veíamos ahí, como tú lo decías, una diferencia entre la primera y la segunda sesión, porque las críticas, principalmente a la primera sesión, fue el sistema de votación, ¿no es cierto? Que en algún momento la mesa directiva señala que se haga una votación de las primeras definiciones, como la ampliación de la mesa, también la aprobación de algunas comisiones a mano alzada. Y eso es lo que reclamaban algunos constituyentes, que decían, bueno, finalmente fue mano alzada, pero nadie supo quién votó por qué. Finalmente, porque no había un registro de qué constituyente votó por
por qué, si votó a favor o en contra. Finalmente eso se vio subsanado de alguna manera en la segunda sesión, donde ponen una serie de normas transitorias y donde claramente se toma el voto respecto de la persona que lo hizo. ¿Viste alguna diferencia, algún cambio entre la primera sesión, donde se reclamó mucho este sistema de votación, y la segunda sesión, donde también hubo una votación por este tema de la publicación de los llamados presos de la revuelta? No, hay una diferencia sustancial entre el día 1 y el día 2. Me parece que también tiene que ver con la inexperiencia en el cargo por parte de los que están ejerciéndolo, porque no existió antes y además no había ninguna condición. Ahora, me parece que hacen bien reconocer el error el día 2 y empiezan a través de trabajar esta declaración bajo reglas que para todos son correctas. Me parece que hay una mejora, es una instalación, vamos a ver, más lenta de lo que nosotros a lo mejor esperábamos, pero también tiene que ver con esta coyuntura de por primera vez tener una convención que discute temas muy de fondo. No era tan fácil. Además, como te digo, como no hay ninguna regla prefijada, no tiene un reglamento interno, tienen que ir solucionando día a día sus problemas, lo cual no urge que la convención convoque ojalá una comisión transversal reglamentaria para que todas estas cuestiones sean del día a día, no sea un problema o no sea una noticia propiamente tal. Si uno compara con el Congreso, el procedimiento, lo habitual, abrir la sesión, votar, es algo que nosotros lo tenemos incorporado. Entonces, eso no puede ser un problema acá. Y respecto de la declaración ayer, que fue uno de los puntos que claramente causó mucho interés, lo veíamos el día domingo, fue lo primero que iba a estar en la tabla, según la presidenta Elisa Loncón en la primera sesión. Finalmente se vio ayer de votar esta declaración sobre los llamados por algunos constituyentes presos de la revuelta. Finalmente se presentaron algunas propuestas de declaración. La que obtuvo mayoría de votos fue una declaración que distaba mucho o distaba bastante de lo que se proponía al principio, ¿no es cierto?, que finalmente era esta aceleración de la tramitación de la ley de indulto general en el Senado, que en algún momento, por ejemplo, la lista del pueblo pidió que se tramitara, se aprobara, se despachara antes de la instalación de la convención. Ahora se tiende a bajar un poco el tono y se pide que se haya una rápida tramitación, pero no hay una exigencia, y además se deja en claro que no se quiere entrometer en otro poder del Estado. Se baja un poco el tono. ¿Ayuda esta declaración también a que finalmente todos queden conformes dentro de la convención para poder tratar otros temas la próxima semana? A ver, me parece que de lo positivo es la forma en que la convención empieza a pulir sus propias posiciones, a trabajar negociaciones, a conversar los temas. Me parece que eso es importante porque es algo que no había ocurrido. Por lo tanto, que ellos tengan distintas posiciones y logren aunar una es relevante. Ahora, sobre el contenido, vamos a ver qué dicen los poderes constituidos, porque el tono del inicio de la declaración es muy respetuoso, pero después hay una serie de peticiones. En el fondo, máxima celeridad es una frase que ocupa, retirar todas las querellas es otra que ocupa. Entonces, yo creo que ahí tiene una doble lectura que lo vamos a hacer los próximos días. Por un lado, cómo reaccionan los poderes constituidos, particularmente el Congreso, y dos, que también se abre la puerta a que los poderes constituidos le puedan hacer peticiones a la convención. Entonces, porque esto es de ida y vuelta, ambos son órganos del Estado. Entonces, por un lado, la convención logra entrar en rodaje, logra pulir ciertas cuestiones y logra entrar en consenso, pero por otro lado, también la declaración abre una puerta que tiene que ver cuál va a ser la relación con los poderes que están hoy día vigentes, básicamente el Congreso. Si ellos le pueden hacer peticiones al Congreso, me parece que se abre qué va a opinar el Congreso de hacerle petición a la convención. Y ahí creo que hay una cuestión todavía un poco compleja aún. Perfecto. Tomás Jordán, investigador del Observatorio Nueva Constitución, muchas gracias por ese análisis de la primera semana de la Convención Constitucional. Muy buenos días. Buenos días, que estén muy bien. Ahora,